Nunca creí en eso que llaman la luz al final del túnel. Estas palabras rondaban la mente de Gray. Había escuchado historias sobre personas que, tras experiencias cercanas al límite de la vida, afirmaban haber visto una luz brillante. Pero ahora, él mismo estaba en ese supuesto túnel, preguntándose, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué me pasó? Lo último que recordaba era estar en su habitación. Había sentido su cuerpo pesado, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado sobre su cama. ¿Podría haber sido un ataque? ¿Un complot? Después de todo, él era un rey, y muchos querían ocupar su lugar. Morí, pensó, mientras avanzaba por el túnel que parecía interminable. Sin embargo, algo lo esperaba al final. Pudo oír una voz con claridad: «Felicitaciones, señor y señora. Es un niño saludable». Gray quedó atónito. Se preguntaba si realmente acababa de renacer. Mientras intentaba asimilar lo que sucedía, comenzó a escuchar las voces de quienes ahora eran sus padres. Para su sorpresa, entendía cada palabra de este nuevo lenguaje. Frente a él, estaba la mujer que sería su madre, parecía amable, con una sonrisa cálida que iluminaba la habitación. Y al hombre que sería su padre, de semblante firme, irradiando una presencia fuerte y decidida. Gray, aunque todavía incrédulo, se sintió aliviado. Este nuevo mundo parece ser un lugar normal. Pero aún no se podía responder, ¿dónde estaba y qué clase de mundo era este? Con el paso de las semanas, Gray comenzó a entender más sobre sus nuevos padres. Alice, su madre, era una mujer bondadosa, siempre atenta y cariñosa. Reynold, su padre, pese a su apariencia seria, era carismático y protector. La vida parecía transcurrir con normalidad, hasta que algo extraordinario sucedió. Un día, mientras caminaban juntos, Gray observó con asombro el entorno. Las calles y las personas parecían sacadas de un tiempo antiguo, pero algo no cuadraba del todo. Ya en casa, Reynold lo tomó en brazos y comenzó a jugar con él, levantándolo con cuidado en el aire. Sin embargo, en medio del juego, el pequeño sufrió un golpe y empezó a llorar por el dolor en su pierna. Al ver esto, su madre lo cargó con ternura. Colocó su mano sobre la pierna de Gray, y una luz verde brillante emergió de sus manos. Al desvanecerse, el dolor había desaparecido por completo, y su pierna estaba como nueva. Fue en ese instante cuando Gray lo entendió: esto no es el pasado. Este mundo es completamente diferente al mío. En su vida pasada, Gray había liderado ejércitos, derrotado a grandes figuras y gobernado con autoridad como un rey. Pero nunca había estado tan orgulloso como ahora, había aprendido a gatear. Mientras se desplazaba por la habitación, explorando con curiosidad, se topó con un espejo. Al observar su reflejo, una mezcla de emociones cruzó su mente. Sus padres lo habían nombrado Art. Esto le parecía extraño, era demasiado tierno para alguien de su antigua posición. Sin embargo, al mirar su carita redonda y sus grandes ojos brillantes, no pudo evitar admitir lo adorable que era su nueva apariencia, advirtiendo en pensamientos que rompería muchos corazones. Desde la distancia, sus padres lo miraban con ternura y sonreían ante sus gestos encantadores. Más tarde, cuando todos asumían que dormía plácidamente, Art puso en marcha su rutina nocturna. Con movimientos cuidadosos, salió de su cuna y se dirigió a su destino favorito, la habitación llena de libros. Este lugar era su santuario secreto, donde cada noche estudiaba buscando conocimiento de este mundo nuevo. Mientras buscaba un libro titulado Guía para principiantes, magos privilegiados, sus pensamientos vagaron hacia lo que había aprendido hasta ahora. Este mundo, llamado Dicaten, estaba compuesto por 3 grandes reinos. Elenoir, un reino de elfos escondido en los bosques. Dark, el hogar subterráneo de los enanos. Sapin, donde vivían los humanos. Aunque fascinante, este mundo parecía menos avanzado que el suyo anterior. La razón, concluyó, era la presencia de la magia. Reflexionó sobre el mana, una energía que impregnaba tanto a las personas como al entorno, y lo comparó con el ki de su vida pasada, una fuerza interna que había dominado a la perfección. El libro explicaba que solo 1 de cada 100 niños podía controlar el mana, y describía sus principales aplicaciones. Potenciar, para mejorar las capacidades físicas del cuerpo. Conjurar, para alterar el mundo exterior manipulando la energía del entorno. Recordó que su madre, Alice, era una emisora, una maga especializada en curaciones con mana, algo que ya había presenciado cuando sanó su pierna de recién nacido. Mientras continuaba leyendo, Art descubrió algo importante: el despertar mágico ocurría entre la pubertad y el final de la adolescencia, momento en el que el núcleo de mana se manifestaba.
Este núcleo le recordaba al centro de ki que él había cultivado en su vida pasada, cuando debía unir fragmentos dispersos de energía mediante la meditación. Inspirado, decidió probar si podía sentir el mana a su alrededor. Sentado en el suelo de la biblioteca, cerró los ojos y comenzó a meditar, concentrándose en captar fragmentos de esa energía. Para su sorpresa, parecía estar logrando algo. Sin embargo, justo cuando comenzaba a percibir un leve flujo de energía, fue interrumpido. Su madre, Alice, lo encontró y lo levantó en brazos, visiblemente preocupada por su ausencia. Art no pudo evitar sentirse frustrado por haber sido interrumpido en un momento tan crucial. Sin embargo, su frustración se desvaneció rápidamente cuando, en medio del abrazo de su madre, su cuerpo reaccionó. El pañal, lleno, dejó en claro que la preocupación de Alice no estaba del todo equivocada. Más tarde, podemos ver a Alice, sentada en su escritorio, inclinada sobre un delicado diario de tapa gruesa. Sus manos se deslizan con cuidado mientras escribe las memorias de los últimos 2 años, desde la llegada de su pequeño Arthur al mundo. Cada página del diario es un testimonio de cómo su hijo, a pesar de ser tan joven, ha cambiado su vida. Alice sonríe mientras reflexiona sobre lo mucho que aprende de él cada día. Para ella, Arthur es, sin lugar a dudas, el bebé más adorable que jamás haya existido. Sin embargo, mientras sus pensamientos divagan, también se preocupa. Se dice a sí misma que debe ser firme en su crianza. Después de todo, ser demasiado permisiva podría convertir a Arthur en alguien difícil en el futuro. Su mente vuelve a aquel día en el que encontró a Reynold enseñándole movimientos de combate en el jardín. El enfado que sintió en ese momento todavía la hace apretar la mandíbula, pero también la llena de alivio al recordar que intervino a tiempo. Alice sabe que su hijo tiene un espíritu curioso y un amor especial por los paseos por la ciudad. Siempre que visitan las calles de la ciudad, Arthur queda fascinado con la armería y con la gente practicando magia. Mientras escribe en su diario, Alice no puede evitar imaginar cómo será cuando crezca. Aunque asume que querrá seguir los pasos de Reynold y convertirse en aventurero, no puede evitar desear que lo haga con la madurez y la cautela necesarias, alejándose de las imprudencias típicas de la juventud. Con un último trazo de pluma, cierra el diario y respira profundamente. Mientras tanto, Arthur se encuentra en otra parte de la casa, mirando por una ventana que da al patio. Sus ojos ven con asombro a su padre. Reynold está concentrado, con ambas manos extendidas mientras realiza un conjuro mágico. Después de varios minutos, las piedras frente a él parecen cobrar vida, levantándose ligeramente del suelo. Al ver esto, Reynold alza ambos brazos, y las piedras ascienden aún más alto, flotando en el aire. Arthur, incapaz de apartar la mirada, está completamente conmocionado por lo que acaba de presenciar. El pequeño bebé se pregunta cómo le pudo tomar tanto arrojar unas simples rocas, aunque guarda sus reflexiones para sí mismo. Alice llega al estudio y se sienta junto a Art, mencionando que su padre está arruinando el jardín de nuevo. Mientras observa junto a Arthur, el pequeño reflexiona que su padre es un mago de tipo aumentador, alguien que fortalece su cuerpo con mana para realizar hazañas físicas extraordinarias. Intrigado, Arthur se pregunta qué tipo de mago será él cuando despierte su núcleo de mana. El bebé decide bajar del banco para continuar con sus estudios, pero se detiene al notar la altura que le parece abrumadora desde su posición. Con cuidado extremo, comienza a descender, evaluando cada movimiento como si estuviera escalando una montaña. Alice, al verlo, asume que está agotado y decide llevarlo de vuelta a su cuna. Pero Arthur no tiene intenciones de descansar todavía, su meta es continuar en el estudio y sumergirse en los libros que lo ayudan a entender este mundo. Con determinación, utiliza su táctica definitiva, una expresión tan tierna que Alice no puede resistirse. A pesar de sus intentos de mantenerse firme, termina cediendo y deja que Arthur regrese al estudio. Desde la puerta, lo observa con una mezcla de asombro y cariño mientras hojea los libros con seriedad. Mientras observa cómo su bebé lee algunos libros, se puede escuchar un gran ruido proveniente del patio, por lo que decide salir, esperando que Reynold no haya tirado otro árbol. Al quedarse solo, Arthur piensa que ha progresado bastante en la formación de su núcleo de mana, y comienza a meditar. Recordando que en sus 2 años en este mundo ha estado intentando unir esos pequeños fragmentos de mana dentro de él, menciona que es una tarea muy difícil para el cuerpo y la mente, pero que él, a pesar de ser un bebé, ya casi consigue formar su núcleo. Por otro lado, en el jardín, podemos ver que Reynold, en efecto, tiró otro árbol. Justo cuando Alice se ríe de la situación, una gran explosión ocurre detrás de ella, en la casa donde está el bebé.
Reynold reacciona en un instante, corriendo hacia ella y cubriéndola con su cuerpo mientras los fragmentos de la explosión vuelan por todas partes. Ambos quedan envueltos en un destello brillante, mientras el impacto de la explosión ilumina el cielo y deja al jardín en completo silencio. El silencio tras la explosión era ensordecedor. Alice, dominada por el pánico, gritó desesperada que Arthur seguía dentro de la casa. Reynold, al escuchar sus palabras, quedó conmocionado, y salió corriendo rápidamente hacia la casa, moviendo varios escombros con la esperanza de ver a su bebé. Cuando de pronto pudo observar algo, esto lo hace perder el equilibrio y caer de rodillas. En ese instante, Alice apareció detrás de él y le preguntó qué ocurría, a lo que éste le responde que parece una broma, su pequeño hijo tan solo tiene 2 años. Arthur, su hijo de tan solo 2 años, estaba flotando en el aire, en perfecta meditación. El pequeño acababa de formar su núcleo de maná. Su diminuto cuerpo brillaba con una luz tenue, como si toda la energía del mundo lo rodeara en un abrazo. Cuando finalmente tocó el suelo, abrió los ojos y se tomó un momento para observar a su alrededor. La casa estaba completamente destruida, y su expresión de asombro parecía la de alguien que no tenía idea de lo que acababa de pasar. Pasó un año entero, y ahora podemos ver a nuestro protagonista, que se encuentra en su cuarto, leyendo y recordando las cosas que han pasado en el último año, la reconstrucción de su casa. El que su madre haya empezado a enseñarle a leer y a escribir y su aprendizaje sobre la manipulación del mana y la aumentación. Al principio, debido a su pequeño cuerpo, los entrenamientos eran muy básicos, pero en poco tiempo, finalmente estuvo listo para practicar con la espada de madera que le habían regalado en su 3er cumpleaños. Sus recuerdos fueron interrumpidos por la llegada de su padre, quien le dice que es hora de entrenar. Afuera, en el patio, Art sostiene su pequeña espada, mientras su padre le menciona que debe igualar el flujo de maná con su respiración, pues su núcleo de mana funciona como un órgano más. Al término de esta pequeña lección, Art se prepara para el ataque y se lanza contra su padre. Ambos chocan sus espadas en repetidas ocasiones y Reynold anima a su hijo a emprender aquello que le acaba de enseñar. Después de varios intentos fallidos, Arthur finalmente logró envolver su cuerpo con maná. Cuando atacó de nuevo, la fuerza del golpe rompió la espada de entrenamiento de su padre en 2. Reynold, más sorprendido que molesto, solo pudo observar a su pequeño con una mezcla de orgullo y desconcierto. Por su parte, Arthur solo quería volver a estudiar. Ya en su cuarto, nuestro pequeño protagonista empieza a repasar algunas cosas que ha aprendido sobre el funcionamiento del núcleo de mana. En este mundo el color de tu núcleo mide tu fuerza. Todos los núcleos comienzan siendo de color negro, debido a que está mezclado con impurezas del cuerpo, pero el núcleo se vuelve más puro cuando estas impurezas se van filtrando, cambiando el color del núcleo en el siguiente orden: negro, rojo, naranja, amarillo, plateado y blanco, y cada fase se divide en 3 tonalidades: oscuro, sólido y claro. Cuando más claro y puro es el núcleo, más poder se posee. Sus estudios fueron interrumpidos por el grito de su madre, llamándolo para cenar. Durante la cena, Reynold, quien aún estaba impresionado por el último entrenamiento que tuvo con su hijo, le dirigió a su esposa las siguientes palabras: creo que es hora de conseguirle a Art un mentor adecuado. Al oír esto, Alice empezó una discusión. Estaba claramente molesta, enfrentándose a Reynold con firmeza debido a sus planes para Arthur. Reynold, en defensa de su postura, argumentaba que nunca había esperado que su hijo fuera un prodigio y que, si él seguía enseñándole, solo lo retrasaría. La tensión en la mesa era notable. Reynold quería enviar a Arthur a Cyrus, una ciudad prominente del reino humano, mientras que Alice no estaba convencida. Sin llegar a un acuerdo, ambos voltearon a ver a su pequeño hijo, preguntando por su opinión. Arthur, algo incrédulo ante la idea de que se le consultara algo tan importante a un niño de 4 años, pero sugirió una solución que tomó por sorpresa a sus padres: que ambos lo acompañaran a esta ciudad de la que hablaban. Tras intercambiar miradas y compartir una carcajada, concluyeron que toda la familia viajaría junta a Cyrus. Después de la cena, Arthur regresó a su cuarto con la intención de leer un poco antes de dormir. Sin embargo, Alice apareció para recordarle que debía descansar, ya que partirían temprano al día siguiente. Arthur mencionó que eso era demasiado pronto. Entonces su madre le mencionó que unos viejos amigos de la familia, conocidos como los Cuernos Gemelos, los acompañarían en el viaje. Finalmente, le da un beso a su hijo y lo manda a dormir. Ya en la oscuridad de su cuarto, Arthur recordó a este grupo que había ayudado a reconstruir su casa hacía un año.
Sabía que los miembros eran magos experimentados, 2 conjuradores y 3 aumentadores, cada uno con habilidades únicas, y pensó que serían de ayuda durante el viaje. A la mañana siguiente, la familia caminaba por el pueblo, cargando mochilas y maletas, listos para comenzar la travesía. En el camino, se encontraron con los cuernos gemelos. Rey Nol le pide a su hijo que se presente con todos, y asimismo lo hacen cada uno de los integrantes de este grupo. Adam Krenz, un aumentador experto en el manejo de la lanza, cuyo porte confiado resaltaba entre todos. Angela Rosa, una conjuradora de magia de viento, con una aura de tranquilidad que parecía envolverla constantemente. Durden Walker, un conjurador especializado en magia de tierra, con una expresión tranquila y una presencia imponente. Jasmine Flamesport, una aumentadora que dominaba las dagas dobles, con movimientos ágiles y una mirada decidida. Helen Sard, otra aumentadora, experta en el arco mágico, siempre lista para cualquier desafío. Con las presentaciones hechas, el grupo se dedicó a organizar el equipaje y preparar los carruajes, llevados por 2 enormes lagartijas gigantes con una piel escamosa brillante. Arthur se acomodó en uno de los carruajes, observando con nostalgia cómo el pueblo que lo vio crecer se iba quedando atrás. Aunque sentía cierta melancolía, la emoción por la aventura que estaba por comenzar lo llenaba de entusiasmo. Cuando cayó la noche, el grupo decidió detenerse para descansar. Descendieron de los carruajes y, al poco tiempo, se vieron atacados por bestias de maná con apariencia similar a lobos. Sin embargo, lograron derrotarlas con facilidad. Tras el enfrentamiento, se reunieron alrededor de una hoguera. Arthur, en silencio, parecía abatido. Helen notó su expresión y comentó que debía sentirse cansado, considerando que este era su primer viaje. Aprovechó la oportunidad para preguntarle si era cierto lo que su padre decía sobre él, que era un mago prodigio capaz de despertar su núcleo a una edad tan temprana. La conversación atrajo la atención de Adam, quien, con entusiasmo, pidió permiso a Rey Nol para entrenar un poco con Arthur. Rey Nol aceptó, aunque no sin antes pedirle que tuviera cuidado. Arthur, incrédulo ante lo que ocurría, no tuvo más remedio que levantarse mientras Adam lo guiaba hacia un espacio más amplio. Ambos se posicionaron frente a frente. Adam preguntó si Arthur estaba listo y si sabía cómo reforzar su arma con maná. Sin dar mucho tiempo a responder, adoptó una postura de ataque. Arthur, por su parte, intentó encontrar valor en medio de su confusión. Mientras rogaba en silencio que su padre lo detuviera, lo único que recibió fue la mirada emocionada de Rey Nol. Resignado, Arthur empuñó su espada, se concentró y saltó al ataque. Adam, confiado, se preparó para bloquear el primer intento. Sin embargo, justo cuando la espada de Arthur debería haber chocado contra su lanza, el pequeño desapareció de su vista. Adam sintió de inmediato su presencia detrás de él. Aunque Arthur no pudo conectar el golpe debido a su tamaño, el movimiento sorprendió a Adam, quien comenzó a tomarse el enfrentamiento con mayor seriedad. Una sonrisa se dibujó en su rostro antes de lanzarse al ataque nuevamente. Las armas chocaban y los movimientos se sucedían con rapidez. Arthur esquivaba los ataques de Adam, mostrando destreza y decisión. En un momento clave, Arthur, con una mirada determinada, logró acertarle un cabezazo en el costado. Adam, sorprendido, apenas tuvo tiempo de apoyarse antes de preparar una patada contra el siguiente ataque del niño. Aunque Arthur esquivó la patada, quedó completamente desprotegido. Adam, listo para dar por terminado el entrenamiento, fue sorprendido cuando Arthur bloqueó el golpe con fuerza inesperada. En ese instante, las armas de ambos chocaron con tal intensidad que Arthur recordó una lección clave, la tercera ley de Newton. Cada acción tiene una reacción igual en magnitud y opuesta en dirección. El impacto de sus armas los lanzó a ambos hacia atrás, aterrizando pesadamente en el suelo. Mientras Arthur intentaba recuperarse, Adam, aún impresionado, cuestionó a Rey Nol sobre la fuerza desmesurada del niño. Ni él ni Alice pudieron ofrecer una respuesta clara. Arthur, con una expresión nerviosa, simplemente comentó que lo había aprendido observando a su padre y leyendo algunos libros. Han pasado varios días desde que comenzó el viaje, llenos de pequeños eventos que mantuvieron a todos ocupados. Uno de ellos fue el cumpleaños de Arthur, quien recibió un regalo especial de Jasmine como muestra de gratitud por las enseñanzas que le había compartido. En ese momento, el grupo se encontraba relajándose junto a un río. Mientras los miembros de los cuernos gemelos se divertían lanzándose al agua, Arthur meditaba en silencio. Pensaba en Jasmine, sorprendido por lo rápido que había aprendido las técnicas que le había enseñado. Su talento le parecía notable, algo que no dejaba de admirar.
Con el paso del tiempo, todos comenzaron a empacar para reanudar el viaje. Alice, con su habitual gentileza, le indicó a Arthur que era hora de marcharse. Ya en el camino, Adam comenzó a contarle a Arthur historias de tiempos pasados, revelando que Reynolds solía meterlos en todo tipo de problemas. Helen, sin perder la oportunidad, interrumpió para señalar que Adam tampoco era precisamente un ejemplo de comportamiento impecable. Mientras tanto, Arthur notó algo inusual en su madre, su rostro parecía reflejar cierto agotamiento. Cuando le preguntó si estaba bien, Alice simplemente respondió que estaba un poco cansada. Arthur decidió no insistir y volvió a centrarse en su libro. Mientras leía, una sensación extraña lo distrajo, sentía que alguien lo estaba observando. Al levantar la vista, se encontró con Jasmine, quien lo miraba fijamente, con esa misma determinación de siempre. Evidentemente, aún deseaba aprender más. Sin embargo, Arthur decidió ignorarla y continuó con su lectura, intentando sumergirse en las palabras del libro. De repente, un estruendo rompió la tranquilidad del viaje. El sonido alertó a todos. Helen fue la primera en reaccionar, gritando que se trataba de un ataque de bandidos. En un instante, Alice protegió a Arthur con su cuerpo mientras una lluvia de flechas se dirigía hacia el carruaje. Por fortuna, Angela reaccionó rápidamente y conjuró un hechizo de protección. Un fuerte viento envolvió al grupo, desviando todas las flechas antes de que pudieran causar daño. Tras el ataque inicial, Jasmine descendió del carruaje con una mirada decidida, lista para unirse a la batalla, al igual que los demás miembros de los Cuernos Gemelos. Ni siquiera Helen, quien había sido alcanzada por una flecha en la pierna, lo dudó. Con determinación, se lanzó al combate, empuñando su arco como si el dolor no existiera. Desde el interior del carruaje, Arthur observaba con preocupación, vio que estaban completamente rodeados por los bandidos, liderados por un hombre de aspecto intimidante cuyo nombre aún desconocía. Con un gesto, el líder dio la orden, y los bandidos cargaron con furia hacia el grupo. Cuando los enemigos se acercaban, Arthur sintió como la realidad del mundo comenzaba a pesar sobre él. No era como el tranquilo pueblo en el que había crecido. Aquí había maldad, y la encarnación de esa maldad estaba justo frente a sus ojos, el jefe de los bandidos. Por un momento, la furia lo dominó. Su mano buscó instintivamente la daga que llevaba consigo, dispuesto a unirse a la lucha. Pero antes de que pudiera desenvainarla, sintió los brazos de su madre rodeándolo. El calor de su abrazo logró calmar la tormenta en su interior, devolviéndole una fugaz sensación de seguridad. Mientras tanto, la batalla fuera del carruaje continuaba con intensidad. Reynolds y Durden lideraban la defensa, enfrentándose a oleadas de enemigos con fuerza y habilidad. Sin embargo, en medio del caos, un grupo de flechas logró colarse entre los defensores, dirigiéndose directamente hacia Alice y Arthur. Antes de que pudieran reaccionar, Angela desvió las flechas con un conjuro, protegiéndolos una vez más. El jefe de los bandidos, imponente y peligroso, comenzó a avanzar hacia ellos. Helen, siempre precisa, disparó varias flechas en su dirección, pero él las rompió con una facilidad aterradora, desafiando cualquier intento de detenerlo. Reynolds, al ver el peligro que se acercaba, atacó con furia renovada, derribando a varios bandidos a su paso. Sin embargo, su ímpetu lo llevó a bajar la guardia por un instante. Un enemigo se acercó por su espalda, listo para golpear, pero Helen intervino justo a tiempo, salvándolo con una precisión impecable. Mientras tanto, el resto del grupo demostraba su experiencia y valentía. Cada uno de ellos combatía con destreza, derribando a numerosos enemigos. Arthur, desde el interior del carruaje, observaba con inquietud cómo Jasmine se enfrentaba a una enemiga cuya fuerza parecía igualar la suya. La preocupación lo embargaba, pero no tuvo tiempo para procesarla. El carruaje se sacudió violentamente cuando el cuerpo de su padre fue lanzado contra él. Arthur volteó, buscando al responsable, y allí lo vio, el jefe de los bandidos, acercándose lentamente, como un depredador acechando a su presa. Con la urgencia oprimiéndole el pecho, Arthur miró a su madre y le pidió que curara a Reynolds. Pero la expresión de Alice, con lágrimas llenando sus ojos, lo dejó helado. Entre sollozos, le confesó que no podía hacerlo. Arthur no podía comprender por qué. La confusión y el miedo lo consumían, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de su padre. Con una mezcla de firmeza y urgencia, Reynolds le dijo que los bandidos irían tras Alice y que su prioridad debía ser protegerla. Le ordenó que la llevara de regreso por el camino. Arthur, frustrado y con el corazón ardiendo, replicó. No quería dejar a su padre solo.
Sentía que podía ayudar, que debía hacerlo. Pero Reynold, ignorando sus palabras, acarició su cabeza y le habló con una seriedad que Arthur jamás había visto en él. Le reveló un secreto que lo dejó sin aliento: debía proteger a su madre y al bebé que llevaba dentro. Al escuchar las palabras de su padre, revelando el embarazo de su madre, Arthur sintió como una mezcla de asombro y determinación lo invadía. Sin titubear, le aseguró a Reynold que haría lo necesario para protegerla. No había tiempo para dudar, el peligro estaba demasiado cerca. El líder de los bandidos, al percatarse de que Alice era una maga sanadora, no perdió un segundo y ordenó capturarla. Ante esto, nuestro protagonista se preparó para huir, mientras su padre los protegería. En medio del caos, Adam detectó a un bandido que se acercaba furtivamente hacia Arthur y su madre. Con un movimiento veloz, se lanzó al rescate, bloqueando el ataque justo a tiempo y gritando para que no se detuvieran. Arthur apenas tuvo tiempo de agradecer antes de volver su atención al camino, tirando de Alice mientras trataban de mantenerse fuera del alcance de sus perseguidores. No pasó mucho antes de que un nuevo peligro surgiera. Arthur sintió el impacto de una flecha dirigida hacia ellos. Sin dudarlo, giró sobre sus talones y levantó su espada para bloquearla. La flecha chocó con fuerza, rompiendo su arma en dos. Antes de que el temor lo paralizara, Helen apareció, encargándose del arquero con la precisión que la caracterizaba. El camino volvía a estar despejado, al menos por el momento. Mientras continuaban huyendo, algo no encajaba en la mente de Arthur. Reynold había mencionado la presencia de 4 magos en las filas enemigas, pero él solo podía ver a 3. Su mirada recorrió el campo de batalla, buscando una respuesta, hasta que vio al líder dando órdenes a alguien escondido entre las sombras. Cuando sus ojos se posaron en el destinatario de esas palabras, lo entendió todo: un mago enemigo, oculto hasta ahora, estaba conjurando un hechizo de agua. En un parpadeo, la enorme bola de agua se dirigió hacia ellos con una velocidad aterradora. Sin pensarlo, Arthur tomó una decisión. Empujó a su madre fuera del rango del ataque, asegurándose de que estuviera a salvo. No había tiempo para considerar las consecuencias. El hechizo impactó contra él con una fuerza abrumadora, lanzándolo cerca de un precipicio. A pesar del dolor y la presión del agua, Arthur no se rindió. Utilizando su daga y una cuerda de mana que había conjurado rápidamente, lanzó el arma hacia el mago enemigo. El impacto fue certero, pero ambos quedaron suspendidos en el borde del precipicio. El terreno no pudo soportar el peso combinado. Las rocas cedieron, y ambos comenzaron a caer. En esos últimos segundos, mientras sentía el aire envolviéndolo, Arthur no pudo evitar una mezcla de emociones. Estaba aliviado porque su madre y el bebé estaban a salvo. Pero también sentía una profunda tristeza: había soñado con ser un hermano mayor, alguien a quien el nuevo integrante de la familia pudiera admirar.